Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. En esta ocasión vamos a hablar de una de las colecciones más peculiares que tenemos. Dentro del acervo, que consta de 30 siglos de arte, tenemos muchísimos objetos, muchas obras de arte, esculturas, diferentes lienzos, pero hay una colección en particular que llama la atención de pronto. No solemos encontrar objetos de vida cotidiana dentro de un museo, y cuando hablo de vida cotidiana, me refiero a estos objetos que incluso hoy, en el siglo XXI, en todas nuestras casas podemos encontrar. No solo encontramos una, encontramos varias, de diferentes materiales y con diferentes usos. A veces es muy curioso que no sabemos exactamente la función de cada una de ellas, pero la usamos para diferentes cuestiones. Por ejemplo, existen estos utensilios de cocina para comer, también existen para cocinar, para servir la comida o específicamente para servir solo un platillo o solamente un objeto dentro de la mesa. Me refiero a las cucharas. Museo Sumaya tiene un acervo que consta de alrededor de 2.300 piezas y cuando hablamos de cucharas, en realidad no nos referimos únicamente a este utensilio que seguramente todos ahora tenemos en la mente. Cucharas, como colección, hace referencia a todos los utensilios de mesa, de cocina, para la alimentación, para la preparación y el servicio justamente. Podemos pensar de pronto que es un elemento que únicamente se llega a utilizar al momento de comer, pero realmente nos vamos a ir encontrando a lo largo de la historia que tuvo muchísimos usos, desde rituales, ornamentales y como los que ya mencionamos. En esta ocasión, justo en la vitrina que tengo atrás de mí, quiero presentarles algunas de ellas que son de uso bastante peculiar. Una de ellas es una de las más chiquitas que tenemos en toda la colección. De pronto vamos a notar que tiene un color interesante, es un color verde, es de jadeíta. Es una cuchara maya que se llegó a utilizar para específicamente la recolección del rocío de las flores. Los mayas tenían diferentes rituales y uno de ellos justamente era ofrendar este rocío a los dioses. Vemos, por ejemplo, el tamaño. Por más que nos acerquemos con la cámara, es imposible ver todos los detalles porque es diminuta, pero es justamente de un uso muy peculiar y muy particular. En esta mesa también tenemos algunos otros objetos, no de una zona maya, son más bien de diferentes zonas mesoamericanas. Estas particularmente tienen un uso interesante. Al inicio se creía que las culturas mesoamericanas únicamente comían con sus manos y ayudados de tortillas. Poco a poco, conforme se fueron desarrollando investigaciones, van encontrando los historiadores que hay diferentes usos para estos utensilios. De pronto, no podemos entender muy bien su uso si las vemos boca abajo, que es justamente como ahora se muestran. La situación es que es justo la parte de atrás del cuenco, como si nosotros viéramos la parte del dorso de nuestra mano, la parte que justamente está ornamentada, la que está decorada. En este espacio podemos ver algunas grecas, estas líneas diagonales que de pronto se encuentran y se cruzan, pero también en algunas de ellas podemos llegar a ver los rostros de algunos animales, posiblemente estos animales que se asociaban con elementos divinos. Ahora que vemos justo en la toma esta cuchara boca arriba, es decir, estamos viendo el cuenco, podemos entender un poco la forma en la que se usaba. Desde épocas muy antiguas, la mano sirvió como una de las primeras cucharas para alimentar al hombre. De esa forma, se empezaron a crear utensilios que tuvieran una forma similar para poderles dar diferentes usos. Cuando entendemos que en las épocas mesoamericanas las manos y las tortillas no eran el único vía o la única forma para llevar el alimento a la boca, encontramos que también se desarrollaron justo algunos de estos antecedentes de cucharas, específicamente estos, cucharas para medir. No solamente se usaban para comer o para momentos rituales como la maya que veíamos hace un momento, sino que también necesitaban cocinar y preparar sus alimentos en diferentes medidas y con diferentes ingredientes. De ahí que don Ernesto Rickheimer, después de muchas investigaciones, llega a esta conclusión. La conclusión de que existían cucharas de medición, como hoy, por ejemplo, podemos tenerlas, o incluso, un poquito más frecuentes, las tazas medidoras. Es realmente la misma función, tener diferentes medidas para diferentes ingredientes y siempre atinarle a la receta exactamente. Ahora justo mencionaba a don Ernesto Rickheimer. ¿Quién es? Él fue justamente el que inicia toda esta colección.
tiene alrededor de 2.300 piezas, que ahora veremos unas cuantas más. Pero es un alemán que emigró a México cuando tenía aproximadamente 17 años. Y unos años más tarde, cuando conoce a la que fuera su mujer, la señora Ruth, empieza a coleccionar este utensilio que de pronto encuentra fascinante. Vamos a encontrar diferentes usos, diferentes materiales, diferentes tamaños, pero más allá de eso, diferentes adornos. No solamente es un utensilio para comer, o aunque solo fuera para comer, no tenía por qué ser un utensilio sencillo o simple. En ese sentido, justamente, él empieza a crear una colección bastante interesante en donde, como ya decíamos al inicio, no solamente hay cucharas, hay pinzas, hay cuchillos, hay tenedores, hay diferentes elementos que sirven para la cocina o para la mesa. Es decir, justamente estos utensilios nos permiten dar diferentes usos, pero siempre en algo que tienen en común, en un momento tal vez íntimo, tal vez familiar, tal vez con amigos, pero siempre dentro de la casa, generalmente en la cocina o en el comedor. Básicamente son los espacios en los que se utilizaban. En esta mesa justamente tenemos algunos diferentes utensilios que forman parte de la colección. Este primero es un molde para generarlas de diferentes materiales, pero es decir, necesitamos tener una base a partir de la cual se va a crear nuestro utensilio para darle un uso cotidiano. Evidentemente hay materiales que permiten un uso un poco menos familiarizado o menos común porque representan una cuestión bastante particular. Por ejemplo, estas cucharas en miniatura que tenemos a la derecha justamente nos permiten dar cuenta de cómo no solamente se utilizaban para comer, para servir café, para tomar el cacao, para servir el azúcar. También se permitía justamente el juego con diferentes utensilios. Por ejemplo, en las casitas de muñeca o cosas similares, los niños jugaban con utensilios a escala, diminutos, pero que a fin de cuentas llevaban la intención, comer. Llevar un platillo hacia la boca a partir de un elemento que desde épocas ancestrales ha sido común en muchísimos espacios. Es muy difícil encontrar el origen de las cucharas, ya que se encuentran justamente antecedentes en muchos espacios de muchos momentos diferentes. En realidad, es uno de los pocos utensilios que encontramos en tantos espacios tan diversos que siempre ha tenido la misma función, acercar el alimento a la boca, y también siempre ha partido de una misma silueta. La mano. Una cuchara, justo como las que vemos ahora, está compuesta por 3 partes, al menos así se dividen. La primera es justamente el cuenco, lo que ya decíamos que hace forma similar a cuando nosotros cerramos un poco la mano para sostener algo, especialmente para sostener líquidos. La segunda parte, el mango, que es así mundialmente conocida, es justamente este pequeño fragmento alargado que tenemos en todas las cucharas, los cuchillos, los tenedores, para darle un poquito más de estabilidad al cuenco. Y la parte última es justamente un medallón, la última parte de las cucharas, que generalmente representa en este espacio. Puede ser, como vemos en esta, una silueta diferente. En otras ocasiones, como en esta plateada, encontramos grabados que en algunos momentos solamente son siluetas que adornan, pero en muchos otros van a ser elementos que nos hablan de quién era el dueño de la cuchara, cuál es el uso que se le daba, o bien, simple y sencillamente nos dan una idea de la época en la que se utilizó. Hay una parte que es esencial dentro de una cuchara para poder darle forma a todo este elemento. Es el nudo. Es este pequeño espacio o unión justamente que permite unir el cuenco con el mango y darle un poquito más de estabilidad. Podemos ver también estos cucharones pequeños hacia atrás que tenían diferentes usos, pero también en muchas ocasiones son cuestiones litúrgicas. En muchas ocasiones, por ejemplo, se utilizaban para cuestiones muy particulares, como para ayudar a bendecir el agua. Así de particular era el utensilio y era exclusivamente utilizado para esta función. De nuestro lado derecho ahora tenemos algunos utensilios que de pronto sabemos que son cucharas porque tienen algo parecido a un cuenco, pero las vemos en diferentes formas, con un mango mucho más alargado. Estas son específicamente hechas para medir el cacao. En Nueva España y ahora en México, sabemos que el chocolate, el cacao ha sido siempre un alimento ancestral, un alimento que siempre nos remite hacia algo divino.
Imaginemos entonces tal importancia que se desarrollaron cucharas o utensilios específicos para recolectarlos o para justamente provocar su intercambio. Asimismo, junto a los cucharones o cucharas para el cacao, tenemos esta pinza mexicana para retomar de un plato específicamente un terrón de azúcar. Si se dan cuenta, tenemos esta forma de pájaro, tal como si las pinzas justamente hacen la idea de su pico. Este tipo de elementos, por ejemplo, completamente ornamentados, adornados, nos hablan de personas, obviamente de ciertas posiciones sociales, pero también de la importancia que se le da a ciertos alimentos en la mesa y de ahí que se utilicen utensilios justamente particulares. Hay una cuestión que posiblemente nunca nos habíamos preguntado o no nos habíamos dado cuenta. ¿Cómo es que empieza a comer un bebé? Obviamente al inicio es a partir de un biberón, después los padres empiezan a dar el alimento directamente en la boca de los niños, pero de pronto hay un momento cuando los niños empiezan a querer hacer las cosas por sí solos, en donde ellos tratan de hacer todo a partir de la imitación. Después de muchos cuestionamientos, después de muchas preguntas entre él y sus amigos, don Ernesto llegó a la conclusión de que estos pequeños utensilios, cucharas y tenedor, eran específicamente para que los niños comieran. Los niños muy pequeños, pero si se dan cuenta, la forma del mango que está hacia un lado justamente nos permite dar cuenta de cómo se tomaba de este espacio y el niño llevaba de frente la cuchara hacia su boca. No era necesario que su padre le diera de comer porque él estaba aprendiendo, pero esto facilitaba, evidentemente, su alimentación. Por eso también que sean tan pequeñas o de formas tan simpáticas, completamente diferentes a las que conocemos. Generalmente estos materiales, estos utensilios, los conocemos en un metal, en la plata, pero no necesariamente se llevan a cabo siempre en estos materiales. Hay un utensilio muy particular en México que conocemos desde siempre, que seguramente en nuestras casas o en las casas de nuestros abuelos hemos visto. Los molinillos son específicamente para hacer chocolate. Claro, a veces le damos otro uso porque, como decía al inicio, incluso en ocasiones no sabemos la particularidad de cada utensilio. Pero los molinillos casi que no necesitamos una gran explicación para saber para qué nos ayudan. Imaginemos de nuevo la importancia del cacao y del chocolate en nuestros espacios, que se llevaron a cabo justamente estos molinillos, no solo de madera ornamentada, como estos que vemos de frente, sino se llevaron a cabo para ciertas clases sociales o para ciertas casas, molinillos hechos de plata. Esto nos habla nada más de la importancia que tienen tanto el metal en zonas justamente mexicanas, pero también la importancia de la bebida no solo en cuestiones familiares, sino en cuestiones rituales. Recordemos que las semillas de cacao desde muy antiguos momentos eran utilizadas para intercambios, pero que representaban un gran valor. De ahí entonces que al momento de poder hacer hacia siglo XVI, siglo XVII molinillos que fueran de plata, pues representan justamente la importancia de la bebida. Un utensilio no solo particular para su preparación, sino de un material completamente rico en importancia dentro de estos territorios. Asimismo, para acompañar el chocolate con el molinillo que nos ayuda a prepararlo, tenemos los cocos chocolateros. Estos también eran muy peculiares aquí en espacios de Nueva España o México, ya que justamente tenían esta particularidad. Eran usados exclusivamente para beber chocolate. Como vemos, son justo estos pequeños cocos que están trabajados de cierta forma que evitan que el coco absorba el líquido y entonces se traspase. Lo que en realidad nos permite es tener una especie de taza. Estos se ornamentaban a veces con plata fundida, forjada y cincelada. Es gracias a la plata que vemos todos estos ornamentos en nuestro coco chocolatero para hablar de nuevo de la importancia del chocolate en nuestras mesas. Es así que pues don Ernesto Rickheimer empieza esta colección con muchísimo cariño, siempre con mucha curiosidad. Hay anécdotas, por ejemplo, en las que nos cuenta su hijo, el doctor Roberto, que cuando tenía estas reuniones familiares le gustaba presentar algunos de estos objetos, como por ejemplo el molinillo de plata, que era uno de sus favoritos, o alguna de las cucharas que tienen formas peculiares que de pronto no entendemos para qué se usaban. Él las sacaba a la conversación, las ponía sobre la mesa y entonces jugaba un poco esta parte de cuestionar
cuestionarse a él, cuestionar a los demás, ¿para qué crees que servía este objeto? Es de esta forma, a fin de cuentas, que podemos llegar a la conclusión de cuál era la función de cada uno de estos utensilios. Estas tertulias que se llevaban a cabo dentro de su casa, también nos contaba su hijo, el doctor Rickheimer, que terminaban muchas veces en la invitación a grandes artistas, como por ejemplo a Toledo, a Cuevas, a Carrington, de hacer una pieza que formara parte de la colección, su versión de cuchara. De ahí entonces que dentro de la colección y dentro de estas 2.300 piezas que la conforman, encontraremos algunos objetos plásticos, dibujos, esculturas, que nos hablan de la versión plástica, de la versión un poco más moderna tal vez, de este utensilio tan común que podemos encontrar en nuestras casas y que seguramente a partir de ahora no veremos con los mismos ojos. Podemos ahora, estoy segura, ver cada una de las cucharas que tenemos en casa para entender si tienen una función interesante, una función que desconocemos o incluso detalles que nos puedan hablar de que fuera un utensilio que ha sido heredado de generación en generación en nuestras casas. Busquemos ahora en estos utensilios no solo la parte cotidiana, sino la parte histórica, la parte artística y definitivamente la parte que nos hace parte de la misma colección a todos. Los esperamos en nuestras sedes de Museo Sumaya. En Plaza Carso pueden encontrar justamente una probadita de esta colección de cucharas que por el momento está en exhibición debido al centenario del nacimiento de don Ernesto Rickheimer. Los esperamos con mucho arte para todos en cada una de nuestras sedes de Museo Sumaya. Bienvenidos.